influencia de algunos factores y recordar siempre que este análisis que estamos haciendo de algunos trastornos o alteraciones en cada componente, si bien de manera académica lo estamos haciendo separado, recuerden ustedes que todo esto siempre está integrado, ¿no? Y aquí vale la pena recordar algo que siempre decíamos al inicio. ¿Qué es el sistema estomatognático? Ya tenemos claro este concepto. El sistema estomatognático es una unidad fisiológica funcional en donde todos sus componentes funcionales, ¿no? Los cuatro, vale decir, están unidos tanto en su normalidad como en la patología. Ahora creo que entendemos un poquito mejor eso. Entonces, vamos ahora, de manera más específica, como venía diciendo, a describir y a mostrarles algunos trastornos específicos que ocurren a nivel de la articulación temporomandibular o de las articulaciones temporomandibulares. Esto también en razón de lo siguiente: cada uno de ustedes, cuando hagan la presentación de sus casos, por ejemplo, en algún caso de ustedes encontraron que su paciente tiene una hipermovilidad articular o una subluxación, que es un tipo de patología a nivel del ATM, un trastorno de ATM que vamos a describir ahora. Entonces, si yo tengo esa patología en mi paciente, según el diagnóstico y el examen y todo lo que estamos viendo, he diagnosticado que es una subluxación articular bilateral, por ejemplo, entonces cabe el hecho de que ustedes tienen que, en su presentación de caso, buscar información y sustentar ese cuadro que están diagnosticando. ¿Me entienden? En la presentación de caso, aparte de describir toda la parte clínica de su paciente, cuando lleguen a la parte de diagnóstico, dice: mi paciente como diagnóstico a nivel de la articulación temporomandibular tiene una subluxación bilateral. ¿Qué es la subluxación? La subluxación es una enfermedad, una patología que tiene estas características, tiene esta edad de predominancia, tiene estas posibles consecuencias, ¿no? Y luego, cuando hagan el tratamiento, ¿qué posibilidades de tratamiento o manejo de esa situación puede darse para su paciente? ¿Okay? Entonces, la idea que les estemos mostrando en cada componente patologías es para que ustedes, dentro de esa variedad que vamos a ir viendo, ya estamos observando, ustedes encuentren cuál de ellos probablemente tenga su paciente. De repente el tiempo y la casuística y la información que tenemos no describe el cuadro que tenga su paciente. Entonces cada uno está en la obligación de leer un poquito, buscar, preguntar a su profesor: mire, encontré este cuadro y no, de lo que hemos estado viendo no encuentro qué puede ser. Entonces será motivo para analizar, encontrar y determinar finalmente qué posibilidad de patologías. ¿Okay? Puede ser a nivel de la articulación, puede ser a nivel de la oclusión dentaria, que ya describimos la vez pasada, o puede ser a nivel muscular, que vamos a ver en las siguientes sesiones, o puede ser también a nivel periodontal, ¿no? Entonces vamos a ver que existen muchas posibilidades de alteraciones. Bueno, vamos entonces a ver rápidamente, y para esto solo recordar algunas cositas que Reinaldo ya lo mencionó la vez pasada. La mayoría de trastornos a nivel de ATM, de manera específica, ¿no?, se van a producir en la relación entre el complejo cóndilo-disco, ¿no? Entonces, una de las características o los signos más clásicos o síntomas que manifiesta el paciente, no siempre, pero casi siempre, la mayoría, es que cuando hay una alteración a nivel del complejo cóndilo-disco o a nivel de otras estructuras de la articulación, muchos pacientes manifiestan dolor en la articulación, es decir, artralgia. Sin embargo, el signo más característico de una alteración a nivel articular, cualquiera que sea estas, ¿no?, puede ser una mala relación en el complejo cóndilo-disco, uno de los signos más frecuentes es como dice acá, la disfunción o la mala función de la mandíbula, sobre todo en la dinámica. Clínicamente, ¿cómo vamos a observar eso? ¿O qué signos clínicos nos van a indicar que las articulaciones están funcionando mal? Por ejemplo, presencia de ruidos, ¿no?, o vibraciones tipo clic. Puede haber luxaciones, ¿no?, cuando el cóndilo se sale de su sitio, o lo que es más evidente, cuando el paciente abre la boca, que vamos a observar que la trayectoria de la apertura, por ejemplo, ¿cómo sería? ¿Recta o desviada? Desviada, ¿no?, o con un trayecto sinuoso, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos indica que probablemente aquí hay algún problema, ¿okay? Que ya creo que eso ha quedado muy claro la vez pasada. Bien, entonces ahí tenemos algunos signos y síntomas. Limitación de la apertura, por ejemplo, a ver un poquito, ¿no? Desviación, patrones de desviación, ¿no?, y dolor, ¿no? Puede ser. No siempre el dolor es una característica de una patología articular. Hay patologías articulares donde no hay dolor, pero sí podemos encontrar
o problemas en el funcionamiento, ¿no? Una alteración en la función o en la dinámica. O que son, y esto siempre usamos como referencia, divide entonces a todas las patologías de la articulación temporomandibular, a todos los trastornos, digamos, en tres grandes grupos, que Reinaldo lo mencionó también en su clase en la parte final. Uno de ellos, que es el más frecuente encontrar y que es el principal problema con el que siempre nos tocamos, es la alteración en la relación entre el complejo, el cóndilo y el disco. O sea, hay una alteración en esa relación. Desde el punto de vista de la normalidad, ustedes ya saben cómo es que el cóndilo encaja con el disco y esto a su vez con la eminencia articular. Tiene una relación desde el punto de vista de la normalidad que ustedes saben cómo es. Entonces, cuando hay una alteración en esa relación, o sea, principalmente el disco cambia de posición, se sale de su sitio, ¿no? Cambia su forma primero, ¿no? Para poder ocurrir eso cambia la forma, entonces hay una alteración en esa relación y eso va a generar como consecuencia una serie de trastornos que son los que más frecuentemente observamos a nivel de AT. Y una de las principales características de una alteración del complejo cóndilo-disco es que el signo más característico es el ruido articular, tipo clic, ¿no? O clicky, ¿okay? Y algo que también caracteriza este tipo de alteración es que ¿será doloroso o no será doloroso esta variedad de patologías? No es doloroso, no es doloroso, porque lo que se está modificando es la relación cóndilo-disco, y recuerden que el disco es una estructura avascular y sin nervios. Por eso que no duele. Por eso que muchos de ustedes, yo me incluyo ahí, porque los que llevan conmigo en mi grupo práctica ya sabemos que yo tengo un clic acá y no me duele, ¿no? Cada vez que busco ese clic, hago un movimiento, suena y no hay dolor. Hay una alteración. Bueno, otro de los grandes grupos, ¿no? O otro grupo de alteraciones es la incompatibilidad de las estructuras, es decir, las estructuras que conforman la articulación no han desarrollado adecuadamente o tienen alguna alteración en su forma desde el punto de vista de su desarrollo. Entonces eso también puede generar trastornos en el funcionamiento de la articulación temporomandibular. Y el tercer grupo es cuando ocurren trastornos inflamatorios, o sea, las estructuras de la ATM, por alguna razón, traumatismo principalmente, como dijo Reinaldo, se van a inflamar, ¿no? Como todo tejido del cuerpo, cuando recibe un golpe, un trauma, ¿qué pasa? La respuesta inmediata es inflamación. Entonces, se inflaman, ¿no? Y hay trastornos inflamatorios de las articulaciones. Dependiendo qué estructura de la articulación se inflama o se afecta principalmente, vamos a ver algunos grupos, ¿no? Característicos de cómo se determina esos cuadros inflamatorios. Bien, vamos a ver rapidito entonces el primer gran grupo, ¿no? Que es la alteración de relación complejo cóndilo-disco. Ya dijimos, es cuando hay una falla en la relación entre el cóndilo y el disco, ¿no? O sea, esta estructura, esta organización que ya conocemos como normal, sabemos que la banda media delgada está interpuesta entre las dos superficies articulares, la banda posterior más gruesa está encima del cóndilo y la banda anterior se continúa con la estructura que corresponde ahí. Al estar en esta posición, esta es una relación adecuada del complejo cóndilo-disco. Cuando esta relación se altera, entonces van a venir una serie de problemas que vamos a ir viendo ahora. ¿Okay? Lo que ocurre primeramente es que debido a efectos de traumatismos, que ya Reinaldo lo ha explicado, pueden ser dos tipos de traumatismo: traumatismo directo o indirecto, ¿no? Que muy bien lo va a decir, pero un directo, ¿qué cosa era, por ejemplo? Y un indirecto por efecto, por ejemplo, de un proceso de apretamiento o un contacto cruzal inadecuado que se genera en un paciente va a generar un cambio de posición mandibular, y al cambiar la posición mandibular, este cóndilo, por ejemplo, que estaba ahí, se pone así ahora. Entonces, al cambiar de posición, al disco, que va a hacer, le va a generar una presión, un microtraumatismo, que al ser repetitivo puede generar entre comillas, un aplastamiento de la parte posterior de la banda del disco. ¿Y qué puede pasar con esa banda? Se adelgaza. Al adelgazar esta banda, entonces, producto de la función, recuerden que esto siempre va a estar haciendo esto cada vez que abrimos y cerramos, el disco va avanzando, pero en una de esas, como esta parte posterior está delgada, ya no permite que el disco regrese, entonces, ¿qué va a pasar con el disco? Se queda adelante. Entonces ocurre lo que conocemos como un desplazamiento del disco, un desplazamiento hacia adelante del disco. Y al ocurrir un desplazamiento anterior del disco, entonces cada vez que empezamos a abrir, cuando se ha desplazado mucho, a veces se desplaza tanto que cuando hacemos un movimiento, el disco se vuelve a ubicar en su sitio y viene el famoso clic. Ahí tengo unos videos que lo van a ver y les aseguro que vamos a entender muy bien eso. Pero primero hay que saber entonces por qué la banda posterior del disco se adelgaza.
pierde su forma, que es la principal razón por la que el disco toma una posición anterior. Ya lo dijimos. La razón es macrotraumas o microtraumatismos, por hiperactividad muscular o por inestabilidad ortopédica. Ya lo dijimos con ejemplos clarísimos, y Reinaldo lo ha mencionado muy bien la vez pasada. Bueno, de golpes no está, creo que es clarísimo, ¿no? Hay varios ejemplos de golpes. No necesitamos hacer más detalles en eso. Bueno, ahí tenemos entonces este esquema, nos revela eso. Un ATM normal, producto de estos dos factores etiológicos, macrotraumatismos o microtraumatismos, un paciente apretador, por ejemplo, o inestabilidad ortopédica, ausencia de piezas dentarias, sobre todo cuando hay ausencia de piezas posteriores, ¿no? Extremos libres. Es lógico que la posición mandibular va a cambiar, va a alterarse, va a producir una presión aquí, un microtrauma, y eso puede generar una presión acá y una deformación del disco, ocurriendo lo que están viendo en este esquema. Creo que es clarísimo. Esto resume lo que hemos visto, ¿no? El disco se aplana acá y se va yendo hacia adelante. Entonces ahí ya vamos viendo un trastorno de la relación complejo cóndilo-disco. En algunos libros, en algunos textos y también en algunos cursos cuando hemos ido, muchos autores o muchos estudiosos que describen esa parte a esta alteración, ¿no?, de la deformación del disco y su consecuente desplazamiento hacia la parte anterior, no necesariamente adelante, a veces se mete hacia adentro, hacia un costado, se tiene una variedad de posibilidades. Le suelen llamar una patología que la agrupan en desarreglos internos. Es un término que se usa en algunos casos frecuentemente. Entonces, ahí tenemos la explicación de esta parte de la alteración complejo condilodisco. Bueno, ahora, este desplazamiento discal, entendiendo que se produce primero producto de una deformación del disco, o sea, cuando el disco se ha deformado, el disco se va desplazando hacia adelante, va a ocurrir en diferentes etapas, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra a un paciente, ustedes examinan a un paciente, hacen todo el protocolo de examen y encuentran la presencia de un ruido articular tipo clic, que es la principal característica de este tipo de alteraciones, va a depender de qué tipo de clic para identificar el paciente en cuál etapa está. ¿Y esto qué quiere decir? Que estas alteraciones del complejo condilodisco son continuos, es decir, empieza con un desplazamiento discal, que es lo más simple, luego viene la segunda etapa, que sería una luxación discal con reducción, y finalmente una luxación discal sin reducción. ¿Qué caracteriza a cada uno de ellos? Vamos a ir viendo. Los tres son continuos, es decir, un paciente empieza con un desplazamiento discal que tiene algunas características que a veces se pasan por alto o el paciente no los toma en cuenta, y si nosotros encontramos ese signo en un paciente al hacerle un examen, estamos en la obligación de avisar al paciente, explicarle qué está pasando, porque si no se hace algo frente a esto, pasa a la siguiente etapa, que ya es un poquito más complicada que esta. Y si estamos a este nivel y tampoco hacemos nada, o el paciente no toma las medidas necesarias para mejorar esta situación, pasa a la siguiente, que es un poco mucho más dramático, ¿ok? E inclusive esto puede seguir un proceso de degeneración que al final vamos a ver podría llegar a esa situación. Bueno, ya dijimos, el desplazamiento discal entonces cuando el disco se desplaza, ya explicamos por qué, ¿no? Se adelgaza el disco, la banda va más delgadita, se va hacia adelante. Ya no tiene sentido ver esto, ya lo explicamos claramente. Entonces este esquema más o menos nos muestra eso, ¿no? Aquí está el disco normal, por consecuencia de un macrotraumatismo o microtraumatismos que constantemente están presionando esto, la banda se adelgaza y el disco avanza un poquito adelante, no totalmente, un poquito adelante, se desplaza el disco. Entonces viene la primera etapa de desplazamiento discal. ¿Qué características clínicas nos indican que el paciente está con un desplazamiento discal? Principalmente la presencia de ruidos tipo clic. Un paciente dice, doctor, hace poquito me empezó, cuando mastico en algunos momentos o cuando hago un movimiento, me suena esta articulación. ¿Siempre? No, de vez en cuando. A veces hay días en que amanezco y no hace nada, pero hay días en que hago y empieza a sonar. Entonces, ¿qué nos está indicando? Que estamos en la primera etapa. Característica principal clínica de esto, clic espontáneo, o sea, no es frecuente, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa si esto continúa? El microtraumatismo, que puede ser una de las causas para que esta banda se esté adelgazando y el disco se desplace, sigue estando presente. Por ejemplo, un hábito parafuncional. El paciente es un paciente apretador, toda la noche se aprieta, hay microtraumatismo, el disco se sigue deformando, sigue avanzando hacia adelante, ¿no? Se va desplazando más,
Entonces ya llega a un lugar en donde, ¿no?, el disco está totalmente desarmado. ¿Qué dice esto de acá? Pueden leer claramente, ¿no? Entonces el disco está luxado, miren, fuera de su sitio, ya no está acá arriba. ¿Dónde está? Adelante. Hay un desplazamiento anterior del disco. Entonces cuando uno abre la boca y cierra la boca, recuerden que esto siempre se mueve, entonces al momento de cóndilo rotar y luego trasladarse, va a empujar al disco hacia adelante, pero como todo esto es una zona, una cápsula envuelta, el disco por alguna razón pues se dobla, se apachura, y al momento de el cóndilo avanzar, este disco, como es flexible, ¿qué va a pasar? Va a tratar de remontar el cóndilo, y en ese momento ¿qué va a ocurrir? El famoso clic. Entonces sigue avanzando, y cuando regresa el cóndilo, estamos cerrando la boca, el disco, como ya no tiene la banda posterior gruesa, ¿qué va a pasar? Se suelta y viene otra vez el segundo clic. Hay dos momentos de clic. Y ese hecho de que se presente el clic cuando el paciente abre y cierra, se llama un clic con reducción, ¿no?, de apertura y de cierre. Entonces, esa es una segunda etapa ya, acuérdense. Vamos a ver este video para que tengan un poquito más de claridad sobre esto. Observen, vamos a poner un ratito pausa ya. Acá les ubico, este es el cóndilo, ¿sí?, cóndilo mandibular, eminencia articular, y este es el disco. Miren la forma del disco. ¿Cómo está este disco? ¿Está de manera normal? Más delgadita, miren cómo cambia. Vamos a verlo para que. Ahí está. Está haciendo esa apertura. Miren el disco cómo está. Cierre. Y miren cómo la banda posterior, bueno, otra vez, abre, ahí está. Ahora, no duele. Ese problema que eso no duele, ese es el gran problema. ¿Por qué no duele? Porque son tejidos avasculares. ¿Ven? Pues imagínense si doliera esto. Bueno, entonces esto que estamos viendo es una luxación discal con reducción. Hay un desplazamiento discal, claramente ustedes lo ven, deformación del disco, una elongación de la zona bilaminar. Sí, ahora sí vamos a hablar con bastante criterio sobre eso. Recuerden que el disco atrás tiene una inserción fija abajo, fibrosa, y arriba elástica. Se ha elongado, se ha perdido a veces la inserción fibrosa, por eso que el disco se va hacia adelante, ¿no?, y ocurre esto que estamos observando. Entonces este es un desplazamiento discal con reducción. Característica clínica de esto, el clic, la presencia de clic recíproco. Ahora entienden, cuando algunos, me imagino, deben entender ruidos, ya saben lo que está pasando. Vamos a ver este otro video que es un poquito más. A ver, observen aquí. Vamos a ver el disco. A ver, busquen el disco. Ahí está el disco. Ahora mira dónde se va el disco. ¿Okay? Ahí está el disco otra vez, ¿sí? Regresa a su sitio, pero se mete otra vez. ¿Okay? Este también, como ven, el disco está deformado, ha perdido su forma, ¿no? Hay una alteración en relación cóndilo-disco, el disco se ha desplazado, pero este no se ha desplazado hacia adelante. ¿Hacia dónde se ha desplazado el disco acá? Hacia adentro. Esto puede haber un desplazamiento anterior, desplazamiento medial, puede haber desplazamiento hacia afuera, inclusive. Lo que es muy raro ver es un desplazamiento hacia atrás. Es bien poco frecuente. Al menos nunca hemos, personalmente nunca he leído, se menciona, pero nunca he visto videos ni esquemas de eso. Pero sí es frecuente desplazamiento anterior, desplazamiento medial. Entonces, ahora sí, ya tienen más claridad sobre eso. Bueno, eso entonces es la segunda etapa, digamos. ¿Qué hacer frente a eso? Bueno, vamos a seguir más adelante a ver qué podemos hacer frente. Lo importante es diagnosticar. Por eso es importante que ustedes, cuando hacen el protocolo de examen, ¿no?, hemos visto ahí una parte que dice presencia de ruidos articulares. Pues ahora entiendan por qué tenemos que identificar qué tipo de ruido articular tiene el paciente. Porque en base a la presencia de ruido podemos identificar en cuál de las tres etapas puede estar el paciente. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, a mi paciente le suena cuando abre y cuando cierra, doctor, cuando hace apertura y cierra, cuando hace lateral de derecha e izquierda. Hace lateral de derecha e izquierda, puede ser un desplazamiento medial, que va hacia adentro. Entonces, esa es la importancia de por qué hacemos ese protocolo y qué significa cada parte de ese examen que hacemos. No es cuestión de, sí, qué bonito suena, doctor. Sí, suena, doctor. Pero ¿por qué suena? ¿Qué estás entendiendo por ese sonido? ¿Qué te está diciendo ese sonido? ¿Qué está pasando en su articulación? Ese es el objetivo de hacer el análisis funcional de la oclusión, ¿no?, con el desarrollo de esta historia clínica y el entendimiento de esto.
¿ok? Bueno, la siguiente etapa que viene es la luxación discal sin reducción. ¿Qué significa eso? Cuando ya el disco se ha ido adelante totalmente y la mandíbula, el cóndilo sigue abriéndose, sigue rotando, pero el disco, ¿qué pasa? Ya no tiene la capacidad de regresar a su sitio, se quedó luxado ahí, ¿ok? Entonces, esa ya es una situación más crítica. ¿Cuál va a ser la característica principal de esta alteración? Que el paciente, producto de que el disco está trabado adelante, el cóndilo ya no puede avanzar más. Entonces, ¿qué va a producir visualmente o clínicamente en ese paciente? Una limitación de la apertura. El paciente ya no puede abrir más. Y si yo quiero abrir más, le hago una fuerza así, ¿no? ¿Han visto la máxima apertura asistida? No puedo abrir más, es duro. Entonces, el problema es una luxación discal sin reducción. Porque si yo puedo abrir más, significa que el disco no está luxado. El problema de la limitación de este paciente no es por problema articular. Si yo puedo abrir más haciendo esa fuerza, ¿cuál es el problema? Muscular. Porque los músculos que son elásticos, ¿qué pasa? Ceden. Entonces el paciente puede abrir más. Miren cómo vamos entendiendo entonces esto, ¿no?, de la inspección. Bueno, ahí estamos. El disco luxante es el esquema que Ottison nos pone en su libro. El disco está adelante, el paciente abre la boca, sigue abriendo, el disco no regresa a su sitio, se queda ahí, y producto de la traba ya no puede avanzar más, limitación de apertura, entonces el paciente cierra nuevamente, ¿no? Es una luxación discal sin reducción. Y ahí tenemos una fotografía de una arteria normal para que recuerden ustedes, y miren la forma de ese disco, ¿no? Cómo ha cambiado. Miren la banda posterior cómo se ha adelgazado, miren la zona bilaminar cómo se ha elongado, se ha estirado producto de, ¿no?, del trauma que ha generado ahí, y ese disco está luxado. Y bueno, vamos a ver otro video donde ustedes, miren, creo que es clarísimo, es la articulación del mismo lado, siempre procuramos. Y miren el disco dónde está, y miren, no puede abrirse. ¿Dónde está el disco? Está el disco totalmente deforme, miren, pero no puede abrir más, ¿eh? O sea, ahí se limita la apertura. El disco ya no regresa a su sitio. ¿Habrá aquí, acá? ¿Y el proceso cómo lo ven ustedes? ¿Peor que el anterior? Claro. Entonces cada vez, como le dije, va siendo más, ¿no?, continuo. ¿Ven? Ahora, si se quiere forzar, van a ver, claro, se puede forzar, pero que ahí sí, cuando ya hay esfuerzo o hay una sobrecarga a esto, lógicamente la cápsula articular se va a distender, se estira, y en ese momento sí ya hay dolor. O sea, si a este paciente yo le trato de abrir más fuerte, ¿qué va a sentir inmediatamente? ¡Ah, doctor, me dolió acá! ¿No? Se agarra aquí, ¿no?, porque estamos distendiendo la cápsula, y la cápsula sí es tejido sensible. Bueno, luxación discal sin reducción. ¿Ok? Muy bien. El segundo grupo de alteraciones son las incompatibilidades estructurales de las superficies articulares. No, Meli, no. Abajo Meli. El segundo grupo se refiere a las incompatibilidades estructurales de las superficies articulares, o sea, alteraciones en la forma que propiamente la articulación ya tiene este problema, ¿no? Entonces, este trastorno va a ser por la incompatibilidad de la forma de las estructuras, ¿no? Hay una alteración de la forma de las superficies. Recuerden que las superficies del cóndilo mandibular, la eminencia y el disco, todos son superficies lisas que permiten, ¿qué cosa es? Deslizamiento, ¿no? Deslizamiento suave, libre, y lógicamente con la presencia del fluido, el líquido sinovial, que permite un manejo o un deslizamiento más adecuado. Y lógicamente estas incompatibilidades pueden también inhibir la función articular o limitar la función articular, ¿no? O sea, no permitir un desplazamiento adecuado, una rotación adecuada, y por consiguiente el paciente va a manifestar a través de una limitación o una limitación en su función. ¿Qué produce generalmente esto? Los macrotraumatismos. Es una alteración de las estructuras, macrotraumatismos, sobre todo cuando ocurre esto en pacientes o en los pacientes cuando son muy jóvenes.
Siempre es bueno preguntar a un paciente cuando tiene un problema de limitación de apertura, salvo que encontremos que hay un clic y todo lo demás. Pero no encontramos una razón para eso. Tiene limitación de apertura, pregunte. Cuando era niño, cuando era pequeño, tenía 8 o 10 años, hombre o mujer, ha tenido un accidente, se ha caído de la bicicleta, se ha caído de la casa, se ha golpeado, y a veces ocurre eso. No sé a quién nos ha pasado una vez de repente, pero nos hemos caído de la bicicleta, de la patineta, de cualquier sitio, y caemos y ¡pum!, un golpe brusco en el mentón. Eso es fatal. Porque a esa edad, acuérdense, las articulaciones están todavía en un proceso de maduración. Y es ahí como pudo haberse desarrollado alguna de estas alteraciones. ¿Okay? Vamos a ver entonces cuáles son esas posibilidades. Puede haber alteración morfológica, es decir, la forma de las articulaciones, ¿no?, de la superficie se altera. Por ejemplo, acá ustedes observan, ¿no?, un esquema que nos representa eso. Puede haber adherencias entre las estructuras, entre el disco y las superficies óseas, es poco frecuente, pero hay. Y dos alteraciones que también se pueden presentar, lo que les expliqué hace un momento, ¿no?, os comenté, una subluxación, por ejemplo. Y también se puede presentar por un cuadro de luxación articular. La articulación temporomandibular es una articulación también, como muchas que tenemos en el cuerpo. Ya dijimos que es una articulación única, particular, muy compleja, pero si es una articulación finalmente se puede luxar. Así como se luxa el tobillo, se luxa el brazo, también esto se puede luxar cuando se hace fuerzas excesivas. Entonces, el cóndilo se sale de la cavidad y ocurre un fenómeno de luxación. Espontánea, porque puede ocurrir ante una fuerza exagerada o cuando abre mucho la boca. Bueno, vamos a describir rápidamente eso. El primer grupo dice alteración morfológica. Cuando hay cambios, ¿no?, en las diferentes superficies articulares, pues en el cóndilo, en la eminencia o en el disco articular. Puede haber aplanamiento de las superficies, es algo que frecuentemente se observa. ¿En qué grupo etario de personas el aplanamiento de las superficies articulares? Pacientes de tercera edad, ¿no? En mi grupo yo les he pedido, sería bueno para hacer un análisis de esto, les han llevado prótesis total, ¿no?, el año pasado, hace 2 años, si no me equivoco, y han trabajado con pacientes, le han hecho prótesis completa. Y entendemos que al hacer el paciente, como protocolo de diagnóstico, está una radiografía panorámica. Traten de conseguir esa panorámica para ver cómo están sus adherencias. Están acá, ¿Okay? se lo llevan. Ya saben, pues hoy día, en la mañana y en la tarde, tienen que traer panorámica, si no tienen cero en esa parte. Así que vamos a ver cómo están esas adherencias. Mira, si es cero, hay que ponerlo, ¿ven? Cero. El doctor Reinaldo nos ha dado cero, ponle cero. La popi, la 0,1, decía, 0,1, al menos ha venido. No, 2,0, que sea 0. Bueno, a nivel del disco también se puede alterar. El disco se puede adelgazar, ¿no?, de otra manera, no por cuestión anterior, o inclusive se puede perforar, ¿no? Entonces, ahí tenemos alteración morfológica. Miren, esto es una foto del libro de Okeson. Okeson reporta un caso donde este es el cóndilo y hay una espinita de hueso acá, miren, un espolón condilo. De hecho, es rarísimo, ¿no? O sea, sortudo al paciente que le tocó esto, como ya está muerto, porque es un fresco. Pero imagínense, ¿no?, un huesito aquí, al momento de abrir y cerrar, ¿cómo sería, no? ¿Cómo abriría o no abriría bien la boca? ¿Se imaginan ustedes? Otra, aplanamiento condilar o irregularidades en las superficies. ¿Qué se observa más? Elegimos en pacientes de tercera, pero también hay en pacientes jóvenes. Hay que tener cuidado eso, ¿no? En algunos de ustedes hemos visto, o lo estamos viendo en el grupo que yo tengo, jóvenes, 20, 21 años que tienen ustedes, ya están así con esto. ¿Será normal que ustedes a esa edad tengan esto? Entonces, hay que preocuparse, ¿ok? Tener cuidado. Bueno, y ahí tenemos otras alteraciones, ¿no? Hay demasiada prominencia, inclusive, demasiado crecimiento. Acá es plano, ¿no? Y miren acá un cóndilo totalmente deforme. Son diferentes alteraciones morfológicas que pueden haber, ¿no? Entonces, para determinar esto, definitivamente, ¿cómo lo podremos hacer? Visualmente, ¿qué necesitamos para esto? Exámenes auxiliares. Por ejemplo, la radiografía puede servirnos, pero si queremos más detalle, habrá que buscar exámenes más precisos, una tomografía, por ejemplo, o podemos llegar a una resonancia magnética si es el caso. Bueno, vamos a ver dentro de este grupo una alteración que observen, a ver ahí, miren el disco, miren la banda posterior, miren la banda media, miren la banda anterior,
es el cóndilo del otro lado, la articulación del otro lado, eliminen la eminencia articular, una bonita, el cóndilo también está bonito, también redonditos, el disco, ahí miren el disco, ahí está la banda posterior, un poquito media rara, pero ahí está, la banda anterior, lo que no hay, ¿qué cosa es? Media. Banda media, ¿no? Miren, y ahora pasa por la banda media ahí. Perforada. Y dependiendo del tiempo de evolución de este problema que van a visualizar ahorita, como aquí hay rozamiento de superficies óseas, ¿habrá presencia de ruido o no habrá presencia de ruido o vibración acá? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tipo de ruido podrá haber acá? Crepitación. Entonces, la crepitación me puede estar indicando que ocurre esta patología o que el disco ya no está en su sitio y que el movimiento mandibular del paciente se está haciendo a expensas del rozamiento de superficies óseas. ¿Okay? Entonces, una alteración que vamos a ver aquí no es frecuente, pero puede dar. En pacientes de tercera edad o adultos mayores ya se puede visualizar eso. En jóvenes es bien raro. Y si hay un joven este tipo de problema, miren, ¿cómo está el disco? Perforación discal, clarísimo se ve, ¿no? Muy bien. Otra de los trastornos es las adherencias, que es poco frecuente, o que lo describe. Son adherencias que se dan entre el disco y la eminencia, o entre el disco y el cóndilo, ¿no? Se pegan las superficies por causa de un traumatismo. Es raro, es poco frecuente, no dice lo que son, pero bueno, se puede dar. ¿Cuál sería la característica clínica de que hay una adherencia entre el disco y el cóndilo? Básicamente, limitación de la clavícula, ¿no? Entonces, si hay una adherencia, significa que no tiene la movilidad o la capacidad de movilizarse bien la articulación, entonces la consecuencia va a ser una limitación de la apertura. Bueno, ahí tienen una fotografía de lo que son también, donde vemos adherencia, ¿ves? La adherencia entre el disco y cavidad glenoidea. Limita la tractación, limita la apertura en este caso. Bueno, es un reporte muy antiguo, poco frecuente, pero este cuadro sí es bastante frecuente. El cuadro de una subluxación articular. Muchos de ustedes, sobre todo las mujeres, lo tienen. Y esto va de la mano con con una condición, digamos, de estas pacientes que tienen ese estado de subluxación o un estado de hipermovilidad articular que no solamente se da a nivel del ATM, sino se da a nivel de todas sus articulaciones del cuerpo. Las mujeres, por naturaleza, tienen las articulaciones más flexibles o más distensibles que los varones. ¿Por qué? Porque hay un hecho que los diferencia a ellas de nosotros. ¿Cuál es? El hecho del alumbramiento. Para que puedan alumbrar a la luz, en un parto, todas las estructuras óseas de su pelvis se dilatan, las articulaciones tienen esa capacidad para poder alumbrar. Entonces, esa condición se da en todas sus articulaciones, por eso es mucho más frecuente encontrar estados de subluxación articular en mujeres que en varones. ¿Qué significa un estado de subluxación articular? Cuando la pendiente de la eminencia articular es baja y el cóndilo, cada vez que el paciente abre la boca, ¿qué pasa? Se sale de su sitio. Abre, se sale, y acá se observa claramente eso. Pero ¿cuál es la característica de una subluxación frente a una luxación? Subluxación y luxación son dos entidades diferentes. En una subluxación, como dice acá, se produce, o el paciente en ese momento que abre, se le sale la mandíbula, hace una maniobra y la mandíbula regresa a su posición casi inmediatamente. El paciente por sí mismo hace que la mandíbula regrese a su sitio. O ya tiene el hecho frecuentemente que cada vez que se le sale la mandíbula, da la vuelta al primero, miren. Estamos se acomoda la mandíbula y regresa a la normalidad. Entonces es un estado de subluxación, ¿ok? Para esto existe hay un test, una prueba, y esto de acá vuelvo a repetirles. Si alguien de ustedes en su paciente, ahora que está trabajando, encuentran este problema de subluxación, tienen que aplicarle este test, el test de Beighton, ¿sí? No sé si algunos lo han leído. Son varios pasitos que hay que hacer, son 9 pruebas que se hacen. Apliquen el test de Beighton para ver si tiene grado de hiperlaxitud o no lo tiene, ¿okay? Hay que determinar eso. Si lo tiene el paciente, el test de Beighton es positivo, significa que es una paciente con hipermovilidad articular, entonces está propensa a hacer subluxación articular. Esto de repente es algo bueno,
la naturaleza de esta flexibilidad es así. O sea, no podemos hacer nada frente a eso. No hay pastilla, no hay medicamento ni inyección que haga que sus articulaciones se vuelvan más rígidas. Es así la naturaleza. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces? Porque este problema de la subluxación puede generar trastornos en el funcionamiento, problemas en algún momento. Hay que evitar eso. Y para eso vamos a ver más adelante que hay alternativas de cómo manejarlo. Bueno, observen ahí, esta es una fotografía de un caso, ¿no? No es nuestro, es un libro. Miren cómo se ha salido la articulación. Miren el cóndilo está adelante, gráficamente. Esta es una subluxación, porque el paciente por sí solo lo puede volver a acomodar. Hace una maniobra manual o simplemente hace la mano y regresa. Esa es la forma de arreglar. Bueno, el otro cuadro es la luxación espontánea. La luxación sí es diferente porque aquí también los cóndilos se salen de su sitio, pero esto debido a una fuerza exagerada. Por ejemplo, nosotros como dentistas, ustedes como futuros dentistas, tengan cuidado. Están llevando cirugía, ¿verdad? Ahora voy a llevar. ¿Están llevando cirugía? ¿Terceras molares? ¿Sí? Ya, tengan cuidado con las terceras molares. No demoren más de una hora, porque después de una hora la boca abierta, ¿qué va a pasar con los cóndilos? Se pueden salir de su sitio. Terminan la cirugía, sacaron la tercera molar y ¿qué generaron? Una luxación articular. ¿Okay? Ya tienen dos casos en un mismo paciente y así se porque reducir una luxación es un procedimiento de cirugía también. O sea, profesor y doctor, ya tengo mi récord, ya tengo dos casos, ¿no? Tercera molar y reducción de luxación. En el mismo paciente. ¿Okay? Cuando se sale el cóndilo, tienen que tener cuidado, ahí sí es un problema muy serio, ¿no? Cuando hay cirugías prolongadas, ¿no? Definitivamente este cuadro produce mucho dolor porque el cóndilo estira la cápsula, hay mucho dolor, y reducir una luxación no es nada fácil. Hay una maniobra, la maniobra de Nelaton. Muy bien, que bien, porque está leyendo, pero bueno. Entonces, Nelaton, ¿no? Semiología hay que tener básica. cuidado, es una maniobra muy Sánchez Jarro. fastidiosa de hacer, he visto hacerlo, es complicado, pero bueno. El disco se sale, el cóndilo se sale de su sitio, miren, puede ser unilateral, como ven esta fotografía. Esta foto la he tomado del libro de Annika Eisler, no sé si lo han leído, Trastornos de Atema, libro muy bonito, hay muchos casos. Anica, ¿qué pasa? Ahí está, luxación unilateral y este pata tiene luxación bilateral. Miren, se queda con la boca abierta el paciente. No lo puede cerrar porque no puede regresar a su sitio, necesita alguien que lo lleve. ¿Okay? Tengan cuidado, acá sí les comento, cuanto más tiempo pasa en la mandíbula luxada, peor. La reducción es mucho más complicada. ¿Por qué? ¿Cuál será la razón? Se enfría, recuerdo mis padres, mis abuelitos, sobre todo cada vez que cuando yo viví en la sierra mucho tiempo, cuando me golpeaba, me doblaba algo, al toque me llevaban a un viejito, ¿no? Que tenía en su casa una serpiente remojado en petróleo, tenía, no sé, ya estaba mentol. Huesero. El huesero, famoso huesero, ¿no? Tenía sus cosas, calavera ahí, y me pagaron una grasa, ponían unas hojas ahí, listo, y me curaba. Era el huesero, el famoso huesero. Me decía siempre vocero, pero siempre que pase esto tráigalo, pero rapidito, calientito, porque si se enfría, ya la cosa tiene que ver los médicos. Yo solamente veo cosas calientitas. Ya es difícil. ¿Por qué? Y tiene razón. O sea, realmente no, él no lo dice de manera científica, pero científicamente hay una razón para eso. Cuando la mandíbula se sale de su sitio, acá hay un músculo, ¿verdad? ¿Cuál es ese músculo? El macetero. Y el macetero, a la mandíbula cambiar de posición, este músculo ya no está en su posición relajada, está en una posición estirada. Y cuando un músculo se estira, ¿se acuerdan del uso neuromuscular? ¿Qué pasa cuando el músculo se estira? ¿Qué hace el uso neuromuscular? Lo contrae. Entonces el músculo macetero está en una contracción isométrica, o sea, está semicontracto. Cuanto más tiempo pasa, ese macetero, ¿qué va a pasar? Está más rígido. ¿Se acuerdan del trismus? ¿Saben lo que es el trismus? Ya. Cuanto más tiempo pasa, este macetero está más duro. Entonces, si yo quiero bajar la mandíbula para hacer la maniobra del Nelaton, ese macetero tiene que estirarse. Pero como está contracturado, es más difícil. Más tiempo pasa, el macetero está más tenso. ¿Ustedes han visto cuando pelean los perros? Cuando se agarran los perros, y un perro cuando a muerte, cuando se agarran del cuello y a ver, traten de abrir la mandíbula. No lo pueden abrir. Porque la sobrecarga de estrés, me imagino, que tienen los perros, la adrenalina que tiene, actúa sobre esos maceteros y hace que estos maceteros se contracturen tanto que no puede abrir la mandíbula.
separar un par de perros que están peleando, así le echen agua, se bravo. Hay que esperar que se cansen y solito por agotamiento termina. Por eso si uno muere uno antes. Es bravo. El triste. Entonces, eso pasa acá. ¿Ven? Qué difícil es. Muy bien, para terminar, un par de minutos. Vamos a ver trastornos inflamatorios. Sí, bajas y Bueno. empujas para atrás. Un trastorno inflamatorio, lógicamente, la característica principal del trastorno inflamatorio, ¿cuál va a ser? Dolor. En los casos anteriores no hay mucho dolor, salvo en alguno de ellos. Pero acá la característica principal es dolor profundo, continuo, y que cuando empieza a funcionar la mandíbula se acentúa el dolor. Entonces, si ustedes abren la boca, abren un poquito más, me duele acá, abren a este lado, me duele. O sea, dolor a nivel articular, posiblemente sea un trastorno inflamatorio. ¿Ok? Entonces, inclusive puede producir dolores referidos a otras zonas, y si presiono esa zona, ¿qué va a haber? Dolor, ¿no? Lo que es la hiperalgesia. Bueno, dependiendo de qué estructura de la articulación está inflamado, que son, nos da este cuadro: una sinovitis, una capsulitis, una retrodisquitis y finalmente una artritis, que ya es un proceso inflamatorio mucho más extenso. Bueno, describe cómo es la sinovitis, esto hay que leerlo. Dolor básicamente es la característica, espontáneo a la palpación, como pueden ver ustedes, y en la zona referida. La retrodisquitis, la zona posterior del disco, ¿no? Dolor por un trauma, un microtrauma, ahí está la causa. Recuerden que la zona retrocondilia sí es una zona muy vascularizada e inervada. Entonces, si hay dolor atrás del cóndilo, palpación retrocondilia, una posible retrodisquitis. Y el cuadro más serio es esta, la artritis, que es una inflamación de superficies articulares, pero acá, ojo, un cuadro de artritis no solamente será aquí, sino ¿dónde? En todos. Entonces ya es un problema sistémico. Y se puede dividir o diferenciar varios cuadros: la osteoartritis, osteoartrosis, poliartrosis, todas las osis que puedan encontrar ustedes. ¿Okay? Entonces, la artritis generalmente es este cuadro, es un tratamiento sistémico. Nosotros prácticamente no determinamos ese tratamiento, pero sí tenemos que tener cuidado porque la ATM también está afectado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Evitar sobrecargas. Y una manera de evitar sobrecarga en la articulación es generando un dispositivo. ¿Qué dispositivo? Una plexión. Entonces, miren una fotografía de un cuadro de osteoartrosis, donde ya la articulación está degenerada. Y para terminar, vamos a ver esto. Ahí está. ¿Dónde está el disco? ¿Dónde está la zona retrocondilia? No hay. Miren la eminencia articular, no es eminencia, ahora es una cavidad articular. El cóndilo mandibular, miren cómo está. ¿Qué pasa con esta articulación? Es una osteoartrosis, una degeneración articular, y a eso se puede llegar finalmente si es que no se hace. Pero miren, ¿no? El sistema es tan maravilloso que, a pesar de todo esto, pues este paciente cuando estaba vivo, ¿habría o no cerraba la boca? Claro que sí, con limitación probablemente, pero sí habría cerrado. Dolor probablemente no habría, porque si no, no hubiera acudido antes al dentista. Miren a dónde ha llegado. Entonces esa es la, digamos, el otro lado del sistema, ¿no? La adaptación que puede hacerse pese a todo el daño, que no es adecuado, pero permite su funcionamiento. ¿Okay? Muy bien, hasta ahí llegamos.